por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Espero que las jornadas sean muy fructíferas, como se dijo aquí. Yo quisiera muy brevemente, digamos, referir una frase, para empezar, de Michel Serres, que hacia 1970, en un libro, digamos, que tuvo una circulación muy intensa en los debates acerca de la traducción, creo que el título del libro es Arbis, definió la traducción como la operación básica en el ámbito de los textos. Así como la comparación que hacía Serres tenía que ver con la idea de que, así como en las matemáticas, la operación básica, digamos, la operación fundamental es la deducción, o así como en las ciencias empíricas la operación fundamental es la inducción, en el campo de los textos la operación fundamental es la traducción. Es una idea, digamos, primero habría que fijarse en esta serie, ¿no? Inducción, deducción y traducción. Todas tienen que ver con, en cierto modo, con una empresa, por así decir, que está vinculada a la interpretación, a la lectura, digamos. Esa frase, por otro lado, tiene un interés muy particular porque podría, si es cierto, digamos, efectivamente podemos definir la traducción como una operación básica en relación con los textos, es porque podemos pensar que las operaciones, los movimientos, las acciones básicas de los textos, de la producción de textos, la lectura de textos, la interpretación de textos, todo aquello que tenga que ver efectivamente con ese modo de abordar la palabra, digamos, estaría vinculado con la traducción. O sea, que todas las operaciones que están regidas, por así decir, por la producción, la lectura, la interpretación, son operaciones de traducción. O sea que, digamos, la idea de Serres, además de esto, digamos, me parece que es la de poner muy inmediatamente hacia la década del 70 los problemas vinculados con la traducción en un campo que podríamos pensar como un campo genérico vinculado al conocimiento. Es decir, la idea de Serres es la idea de que la traducción es un instrumento de conocimiento, del mismo modo que la deducción, la inducción en el campo de las ciencias constituyen métodos o aproximaciones epistemológicas a los objetos. Con lo cual la traducción, desde entonces, digamos, por lo menos desde entonces, viene efectivamente ganando terreno en el campo precisamente de la incorporación a los debates sobre el conocimiento. Es decir, desde ese momento, desde los 70, se podría pensar que efectivamente los estudios sobre traducción o los debates sobre traducción en algunos campos específicos, como por ejemplo el de las carreras de letras, viene ganando ciertamente posiciones y viene presentándose como un debate que involucra, por así decir, una teoría general de los textos. ¿Sí? Pero la frase de Serres, además, digamos, me parece que pone en evidencia de un modo muy obvio, digamos, cierta inestabilidad de las operaciones que nosotros estamos acostumbrados a distinguir entre el original y el texto traducido, ¿no? Si toda operación con los textos es una operación de traducción, entonces uno podría decir que el original ya está de algún modo operado por la traducción, es decir, está tocado efectivamente por la lógica de la traducción en la medida en que ahí hay una producción y esa producción efectivamente vendría a dar cuenta de esta operación básica, ¿no? Con lo cual esa frase, digamos, que estoy citando, digamos, me parece que abre un campo de discusiones teóricas alrededor de la cuestión de la traducción que tiene que ver no solo con las relaciones entre el texto traducido y el original, sino las relaciones entre el original y el texto traducido, es decir, las relaciones inversas. ¿Qué relación hay entre un original y una traducción? Y es más, una pregunta entonces alrededor de ¿cuál es la estabilidad del original? ¿Dónde hacemos arrancar el original? Y más radicalmente todavía, una pregunta acerca de si hay original, ¿no? Quiero decir, si hay efectivamente un texto original, o si todo texto es un texto que pertenece ya de por sí al campo de la traducción.
quiero decir, estas son una serie de preguntas teóricas absolutamente pertinentes, digamos, cuando uno piensa en la traducción, pero me parece que son cuestiones que desbordan, por así decir, las palabras iniciales de la jornada y que seguramente serán objeto, entiendo yo, de discusiones y de debates precisamente en estos momentos. Pero vuelvo a la idea, en estos días de jornadas, vuelvo a la idea de ese modo tan espectacular, por así decir, del ingreso de la traducción al campo académico. Porque me parece que ahí hay algunas claves interesantes para pensar. Es evidente que hay algunas disciplinas o algunas subdisciplinas más o menos particulares en el campo, por ejemplo, de los estudios literarios, que siempre, digamos, bordearon el problema de la traducción como problema central. Digo, por ejemplo, algunas viejas tradiciones como la de las literaturas comparadas, que tienen que ver efectivamente, o de manera como metodología de estudio literario, digo, tienen inevitablemente que ver con las circunstancias vinculadas a la traducción. Pero inmediatamente también, a partir de esos años, a partir de la década del 70, me parece que además la traducción empezó a constituirse como un objeto que vino como, no digo a sustituir, pero sí vino a colocarse al lado de las producciones que en ese momento ya estaban en cierto grado de declinación, de las viejas hipótesis de las teorías literarias que buscaban, digamos, algún rasgo más o menos específico del objeto literario. Que hacia la década del 70 y sobre todo con las producciones postestructuralistas empiezan como a declinar en su potencia de producción, digamos, y me parece que ese lugar empieza a ocuparlo efectivamente en el campo del pensamiento crítico alrededor de la literatura, los estudios literarios. ¿Sí? Esto, digamos, merece muchísimas consideraciones desde todo punto de vista. Voy a tratar de hacer algunas inmediatamente muy locales, digamos, que tienen que ver con la tradición argentina. Brevemente, digamos. La traducción en la Argentina, como todos sabemos, es casi un hecho fundacional, ¿no? Porque uno podría decir que una de las operaciones más o menos fundantes de la Argentina como república autónoma, digamos, o como república emancipada, tiene que ver con hechos de traducción, ¿no? Moreno traduciendo a Rousseau, todo esto que ustedes ya conocen, pero muy especialmente, digamos, la idea de que en la generación del 37, sí, las moscas también traducen, muy especialmente la idea de que alrededor de la generación del 37 hay una idea muy fuerte, digamos, en el romanticismo argentino, que es un romanticismo periférico, digamos, quiero decir que es un típico romanticismo de país que intenta efectivamente un cierto grado de emancipación de los países centrales. Un romanticismo comparable en este sentido al romanticismo, no sé, polaco, digamos, para no citar a los latinoamericanos. Pero en esa vertiente, digamos, en la generación del 37, muy rápidamente se postula la idea de que es imprescindible para ampliar el campo español, por así decir, tomar tareas de traducción, digamos, de textos que justamente, digamos, vayan más allá de la producción española, digamos. Es un rasgo más o menos característico del 37. De ahí en adelante, digamos, la traducción, pasando por, no sé, la generación del 80, por ejemplo, o llegando a la década del 40, digamos, la irrupción del sur, etc. La traducción constituyó en la cultura argentina un acontecimiento obviamente central, digamos, ¿no? Como se dijo ya aquí, hay en la Argentina una larga tradición de traducción, digamos, una práctica y un profesionalismo respecto de la cuestión de la traducción inmenso. Sin embargo, a partir, yo diría, centralmente de los años 80 y muy especialmente de los 90, hay algunos fenómenos que son fenómenos de orden editorial, ya que la línea, digamos, de las jornadas tiene que ver con traducción y mundo editorial, que
comienzan a plantearse como obstáculos, por así decirlo, como restricciones a la vieja y larga tradición argentina sobre la traducción. Quiero decir, hay una clarísima declinación de la industria editorial argentina alrededor precisamente de la década del 80 y del 90. Hay procesos muy intensos de concentración editorial a partir precisamente de esas décadas. Digamos, los procesos en realidad de concentración editorial comienzan en la década del 80, digamos, y no aquí, digamos, sino que básicamente comienzan como procesos europeos. Digamos. La primera gran operación de compra en el mundo español de una empresa editorial es la de Bertelsmann comprando Place Canés en el año 80, precisamente en Barcelona. Hoy Bertelsmann es, como ustedes saben, el grupo más grande del mundo, digamos, y en nuestro campo, digamos, tiene varias... Quiero decir, los procesos de concentración editorial de la década del 80 y del 90 constituyen efectivamente, o tienen un enorme grado de incidencia sobre la práctica profesional de la traducción. El resultado de esos procesos de concentración, que en general, digamos, tuvieron como objeto, digamos, constituir grandes grupos monopólicos. En general, en este momento no se distingue muy bien cuál es el origen de los capitales de esos grupos, no se sabe muy bien de dónde proceden, ya están muy mezclados, por así decir, pero lo cierto es que en el caso de lo que nos importa, es decir, en el caso del ámbito hispanoamericano, digamos, las editoriales españolas constituyeron, digamos, mucho más intensamente que cualquier otra sede latinoamericana o hispanoamericana, procesos que tienen que ver efectivamente con cierto grado de hegemonía en el campo editorial. Esos procesos de los 90, digamos, habría que leerlos como procesos que efectivamente vinieron a interrumpir, obstaculizar, a presentar algunos problemas respecto de la larga tradición argentina en el campo de la traducción. Pero así como aparecieron esos procesos de concentración editorial, también aparecieron otros, digamos, contemporáneos a los procesos de concentración, que uno podría describir como procesos de dispersión editorial, en el sentido de que, digamos, sobre todo en el caso del ejemplo argentino, digamos, aparecieron una innumerable cantidad de pequeñas editoriales con iniciativas propias, con catálogos que postulan, digamos, una idea fundamental en el campo editorial, que es la idea de la innovación, digamos, mientras que los catálogos de las grandes empresas editoriales trabajan sobre objetos más o menos reconocibles. Este grupo nuevo de editoriales, digamos, empezó a trabajar sobre la idea de innovación de catálogo, que me parece que es una idea fundamental, y en ese trabajo, digamos, volvió a recuperarse de un modo quizás no tan visible, digamos, por el que aquí se citó la traducción de Borges o las traducciones de Cortázar, no tan visible, digamos, como en esas organizaciones de traducción, pero sí con un grado enorme de intensidad, de multiplicación y de apertura, digamos. Volvió a recuperarse, decía, la vieja tradición de la traducción. Respecto de la primera cuestión, es decir, del modo en el que la traducción empezó a ingresar o ingresó en el campo universitario, por así decir, me parece que la Argentina, en ese punto, lleva algunos años de demora, como se dijo aquí respecto de otra cuestión, pero lleva efectivamente algunos años de demora. No hay en el país, digamos, un gran desarrollo académico que tenga que ver con los estudios de traducción, ¿no? Más bien, incluso aquí, y por la vieja traducción que acabo de escribir, resulta completamente natural que las cátedras vinculadas, o los estudios vinculados a literaturas extranjeras o literaturas comparadas, se hagan en traducción, digamos. Te quiero decir, es muy poco frecuentado, por así decir, el uso de los textos en lenguas originales en las propias carreras de letras. ¿Sí? Digamos, recién en una modalidad ya avanzada, digamos, de los estudios literarios, quiero decir, en un estadio de posgrado,
es donde aparece, digamos, un trato mucho más directo con los textos en lengua original y una mayor problematización de los problemas vinculados con la traducción. Por supuesto hay producciones académicas aisladas, digamos, o intereses particulares que tienen que ver con algunas líneas de investigación que hay en este momento en las universidades argentinas, pero muy poca presencia, digamos, del campo en el sentido, en un sentido fuerte. Entonces, me parece que hay allí un trabajo para hacer en el terreno institucional, digamos, un trabajo para hacer a nivel universitario, que debería recoger, digamos, esta noción intensa de la traducción como un objeto vinculado efectivamente, por lo menos desde los años 70, con algunas preguntas epistemológicas acerca del conocimiento en relación con los propios textos. Y por otra parte, es cierto que la actividad profesional, también se mencionó aquí lo de la ley de traducción, que celebro y saludo, digamos, también en el campo profesional y editorial, pareciera que la actividad de la traducción, en el caso argentino, digamos, está sufriendo algunas demoras muy evidentes, digamos, ¿no? Hay otros países donde efectivamente ya hay, digamos, contratos y formas de establecer la relación entre las editoriales y los traductores que son mucho más ventajosos, por así decir, que lo que hay en la Argentina, y me parece que es una ocasión la difusión y la aprobación de ese proyecto de ley como para pensar efectivamente en una recomposición, por así decirlo, del mundo de la traducción y la traducción. Bueno, finalmente, este tipo de espacios, digamos, un poco inestables, por así decirlo, en relación con las preocupaciones alrededor de la traducción, generan, digamos, algunas respuestas que, por ejemplo, tienen que ver con el club de traductores o con la asociación, o con esta asociación de traductores y demás, que son como instituciones más intermedias, digamos, o no tan vinculadas directamente con la academia, pero me parece que es el momento de empezar a pensar si no es necesario efectivamente incorporar algunos procedimientos y algunas lógicas que tienen que ver con el pensamiento alrededor de la traducción ya en el ámbito estrictamente universitario. Celebro estas jornadas, agradezco nuevamente la invitación y bueno, nada, espero que sean muy fructíferas estas jornadas para todos. Gracias.